Bienvenido al podcast de Playcomp, una iniciativa de divulgación y transferencia financiada por la Convocatoria de Proyectos Nacionales Generación de Conocimiento. Aquí encontrarás innumerables experiencias y sugerencias para utilizar los videojuegos independientes en la educación secundaria. Bueno, este es el primer episodio de un proyecto muy especial y extremadamente experimental en cuanto a la experiencia que nosotros tenemos con este tipo de acciones. El proyecto, podcast, iniciativa de streaming, de difusión de todo tipo de Playcomp, forma parte de una iniciativa muy ambiciosa que se encuentra aprobada y financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. A lo mejor no estás familiarizado con lo que significa eso, ¿no? Eso que en la jerga académica llamamos un proyecto nacional de investigación. Pero bueno, no te preocupes porque en este capítulo, en esta primera edición de Playcomp, me acompaña la persona idónea para informarte. En cualquier caso, si te dedicas a la enseñanza en cualquiera de sus niveles, seguro que sabrás la importancia de experimentar de manera bien planificada y bien fundamentada, claro está, ¿no?, con los recursos y estrategias que utilizas en tu día a día como docente. Playcomp como proyecto y de nuevo, podcast, pero al final mucho más que un podcast. Ahora mismo estamos emitiendo en streaming y quienes lo estáis viendo en streaming pues estáis viendo a ese invitado del que os hablo y que todavía no he presentado, ¿verdad? Playcomp como proyecto entonces, ¿no? Y este podcast ampliado como una pieza de difusión de todas sus actividades surge para crear recursos que ayuden a introducir con garantías los videojuegos en el aula. Yo ya he tenido suficiente monólogo por mi parte, ¿no? Yo creo que ya está bien de speech inicial, y en este primer capítulo, como te comento, bueno, pues nos acompaña una voz experta que nos va a guiar por los entresijos de Playcomp. Jorge, muy buenas. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer saludarte y como dices, en este caso de una manera especial, ¿no? Ya que estamos con esta mezcla de nervios, de emoción, de arrancar esta parte de divulgación vinculada a nuestro proyecto, así que muy ilusionados y encantado en lo personal de hablar contigo, como siempre. Alto y claro, Jorge. Mira, vamos a decirlo muy claramente, esta será como la tercera o cuarta vez que intentamos emitir en directo porque estamos experimentando pues con un montón de herramientas, ¿no? Y al final pues la cosa se nos ha ido muy para arriba y eso es lo que tiene. Pero en cualquier caso, al final lo hemos conseguido y quitando todos estos pormenores, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien. Seguro que si compartimos opiniones coincidimos, ¿no?, de lo que supone este momento del año a nivel académico. En nuestro caso, además, con esta capa extra, ¿no?, que supone, aun siendo muy ilusionante, pues la gestión de un proyecto pues tan grande como este, otros proyectos de otro tipo que tenemos pues tanto tú como yo, como otros miembros del equipo. Entonces, bueno, es una época del año complicada, en la que nos encontramos un poco exhaustos, pero como te decía, muy ilusionados también por llevar a cabo esta experiencia. Bueno, siempre es un placer encontrar una excusa, ¿no? Para poder charlar contigo un ratito. Esto no te lo digo porque da bien ni por peloteo, porque ya nos conocemos desde hace bastante tiempo, ¿no? Somos buenos colegas, buenos amigos. Y además tenemos unas cuantas anécdotas que contar que ya irán cayendo, además. En esta ocasión, bueno, pues eres la primera persona, ¿no? Naturalmente, que va a participar en este podcast ampliado. Ya le buscaremos un nombre con más gancho. Y yo no voy a resumir en este caso tu bio. Creo que lo mejor es que, bueno, pues nos cuentes tú algo acerca de tu trayectoria y sobre todo, para iniciar la cuestión, cómo hemos terminado en Playcomp. Bueno, pues larga historia hecha corta, ¿no? Bueno, yo soy maestro, he trabajado mucho como maestro de primaria, también maestro de secundaria, orientador también en instituto. He tenido la suerte de hacerlo en distintos lugares, gracias a distintos programas que tenemos en España. He estado profesor visitante en Estados Unidos, en Inglaterra, y me sigo considerando sobre todo profe, ¿no?, y maestro. Aunque ahora, circunstancialmente, pues por los giros que da la vida, pues estoy en este contexto universitario y en particular pues ahora estoy como investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Illes Balears. Y bueno, lo que he intentado todos estos años y lo que nos ha traído hasta aquí, respondiendo a tu pregunta, es un intento de vincular pues las inquietudes que yo he tenido siempre como docente, más los intereses personales, en este caso más cercanos a lo lúdico, a los videojuegos, a las posibilidades educativas que siempre he intuido, ¿no?, que tenían los videojuegos, vincularlo, como digo, al ámbito de la investigación. Es decir,
vamos no solo a hacer cosas, sino también vamos a intentar medir si realmente tienen impacto, si funcionan, cómo se pueden mejorar. Y estableciendo estos puentes entre la práctica educativa y también la investigación, pues he aquí que nos hallamos. Así que esta sería un poquito la historia. Es verdad que con esta posición como Ramón y Cajal nos presionan un poco, en el buen sentido, desde la Agencia Estatal de Investigación a que lideremos y solicitemos proyectos en nuestras líneas respectivas de trabajo. Yo propuse, ya cuando pedí la Ramón y Cajal, todo esto que tiene que ver con las posibilidades educativas de los videojuegos, y luego además nos insistieron para que pidiéramos como IPs proyectos de generación de conocimiento a los que te has referido hace un momento. Conformé un equipo contigo y con todas las personas que consideraba que estaban ahí en la intersección entre los Game Studies y la educación. Y pues a pesar de ser todos pues muy jóvenes y sobre todo vosotros, yo soy creo de los más mayores, pues bueno, resulta que el proyecto les pareció interesante a la agencia, fue seleccionado, nos lo financiaron y es por eso que estamos aquí, en particular con la parte de divulgación hoy. Aquí hemos llegado y nada, estaba diciendo al principio que teníamos unas cuantas anécdotas. La mera formación del equipo y la posterior solicitud del proyecto es una historia en sí misma que merece la pena que algún día contemos o no, o lo dejamos para nosotros. Ahí quedará, ahí quedará. Ahí quedará. Bueno, sí, vamos yo ahí solo Sí. decir, Alejandro, que, y creo que tú eres de la misma cuerda, que sí que yo me he saltado muchas de las cosas que se supone que no se deben hacer, ¿no? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que hay que separar el ámbito personal y afectivo de lo profesional y demás, pues bueno, yo un poco me lo he saltado porque sobre todo en el proyecto, además de magníficos profesionales, sobre todo lo que estáis sois amigos y gente que yo creo que nos queremos un montón. Incluso gente que no os conocíais entre vosotros, pues bueno, yo sí que creo que estamos armando una pequeña familia, ¿no? Y a mí eso me parece muy importante. Totalmente. Fíjate, ¿no? Además, Playcom, como comentabas, como dejabas caer, es una cosa que tiene un recorrido al que, bueno, pues uniendo algunos puntos se puede llegar. Y te voy a preguntar en primer lugar, cuéntanos algunos antecedentes en los que se inspira Playcom, ya sean experiencias tuyas previas o alguna otra cosa que conocieses también por otra parte, ¿no? ¿Qué te animó a plantear inicialmente una iniciativa, bueno, pues tan amplia, ¿no? De estas características. Sí, bueno, la gran peculiaridad de Playcom es una reivindicación de los videojuegos no explícitamente educativos. Es decir, nosotros nos acercamos a los juegos como un producto cultural y artístico, exactamente igual que pudiera ser el cine, la literatura, la fotografía, y lo reivindicamos como medio, más allá de su carácter instruccional y demás. Entonces es verdad que ya habíamos hecho distintos miembros del equipo algunos proyectos en esta línea. En mi caso particular tenía un proyecto con la Fundación Botín llamado Playing Emotions para trabajar competencias emocionales desde los videojuegos. Pero tenemos también a otra gente haciendo cosas muy interesantes. Tenemos a Julia Vilasís, que ha tenido un proyecto bastantes años que se ha llamado EcoIndie, en el que se detectaban juegos comerciales que permitieran a los docentes trabajar cuestiones ecológicas. Ana Manzano y Paula Rivero también han hecho cosas con juegos independientes como A Normal Lost Phone. Kevin Marín tiene un proyecto súper interesante que se llama Playing Utopia, muy dialógico para dinamizar comunidades y bibliotecas, también con juegos comerciales. Entonces, este interés un poco en los juegos no estrictamente y explícitamente educativos como recurso didáctico es un poco el pegamento, ¿no?, que está detrás de Playcom. Y todas estas experiencias pues nutren un poquito lo que hacemos ahora. Es verdad que la peculiaridad de Playcom es que intenta trabajar la dimensión emocional, la dimensión social y también la competencia cívica, tanto de profesorado como de alumnado. Y esta es un poquito la historia. Hay una cosa en particular, ¿no?, que ya me llama la atención y es ¿por qué enfocar el trabajo del proyecto en videojuegos comerciales? Bueno, distintos autores, ¿no?, frase que solemos decir mucho en el ámbito académico, ¿no? Distintos autores han señalado, no, pero es así, ¿no? La investigación
más rigurosa ha demostrado que los proyectos educativos mediados por juegos con un marcado y subrayado carácter instruccional no son eficaces. Y han apuntado algunas razones para ello. La primera es que el contenido instruccional suele contaminar la experiencia, ¿no? Todos sabemos que en cuanto vienes, es lo que en el ámbito anglosajón se llama ponerle chocolate al brócoli, ¿no? Para que te lo comas, ¿no? Cuando me acercas a un juego que veo a la legua que está hecho para que aprenda a hacer fracciones y aprenda ecuaciones y que realmente la dimensión lúdica es solo pimienta y sal que le has echado por encima, Sí. pues claro, está muy alejado de las experiencias que yo considero que son significativas. Entonces, esa es una razón. Y luego, Thorkild Hancock, un investigador danés, siempre decía que más allá de estas razones académicas ocurría una cosa, que es que los videojuegos educativos suelen ser muy malos. Y a veces tiene sentido, ¿no? Porque no hay ni grandes presupuestos, pero tampoco, porque nosotros no trabajamos con juegos, luego posiblemente hablaremos de esto, no trabajamos con grandes superproducciones, sino que trabajamos con juegos pequeños. Pero al menos en esos juegos sí que hay una autenticidad y unas ganas de los autores por crear productos únicos, ¿no? Entonces, claro, cuando realmente los profes llevan juegos educativos a clase, muchas veces son juegos encargados a editoriales, como te digo, con un sentido educativo muy claro, y creemos que realmente es cargarte todo lo que hace especial a los videojuegos. Sí, se entiende perfectamente lo que comentas. Venga, pues háblame de algún videojuego independiente que creas que tiene potencial para poderlo aprovechar como un recurso educativo. Sí, porque bueno, hay que decir que ya sabemos que para ti, Alejandro, es un poco drama que no traigamos Dark Souls a Playcom. Imagínate cómo educaría eso a los jóvenes, ¿eh? Los juegos de From Sí. Software sin duda enseñan unas cuantas cosas. Bueno, sobre todo resiliencia, ¿no? Y Sí. como autocontrol también. Seguro que hablando con Raquel Autocontrol. Palomera, nuestra compañera en Playcom más encargada de la parte psicológica, ¿no? Seguro que detecta muchas variables, tolerancia a la frustración y Sí o demás no. Sí. que se pudieran trabajar. No, bueno, pues trabajamos sobre todo con juegos independientes, como te decía, con un sentido poético muy marcado, juegos muy, aunque es un poco manida la expresión, pero muy de autor, si quieres, hechos a veces por desarrolladores en solitario, a veces por pequeños estudios. Pues mira, de los proyectos que te he contado antes, en esas experiencias hemos utilizado juegos como Journey, como Gris, de Nomada Studio, como Braid, como Fez. Bueno, pues pequeños juegos que juntan todas estas características de las que hemos hablado. Y ahora estamos en un momento muy interesante porque ya en breve, entre lo que nos queda de aquí a nuestro primer encuentro que haremos en Salamanca en unas semanas y en la propia Salamanca, pues tendremos que acabar de decidir los juegos que nosotros escogeremos para trabajar el año que viene de primero a cuarto de la ESO. Los juegos que has mencionado sí que entran en el amplio espectro de lo indie. Es verdad que indie como categoría o género, quizá no sea un género, pero como categoría es algo que se ha sobredimensionado, en mi opinión, muchísimo, y puedes encontrar en ese abanico pues proyectos hechos por una persona o dos personas, a veces con una financiación casi exigua, y cosas que tienen incluso varios millones de presupuesto, como el título que has comentado, Journey, o bueno, un juego que ha sido un pelotazo, ¿no?, de este año, como el Clair Obscur Expedition 33, ¿no?, que también entra en esa categoría. En ese sentido, imagino, bueno, sé porque lo estoy viendo desde dentro, que estamos en una etapa de ir seleccionando las experiencias que serían más interesantes. ¿Podrías profundizar un poquito más en eso? ¿En qué momento del proyecto nos encontramos? Uh-huh. Bueno, pues el proyecto fue seleccionado a finales del año pasado por la Agencia Estatal de Investigación. Nosotros ya empezamos a trabajar un poco por debajo de la mesa en octubre, noviembre, aunque el pistoletazo oficial que nos dieron desde la agencia ha sido en enero. Entonces, pues digamos que llevamos esta parte del curso desde enero hasta ahora, ¿no? Se acercará a los 4, 5, 6 meses. Ha sido una fase en la que
Creo que hemos hecho bastantes cosas. Hemos estado trabajando, yo creo que de manera además muy rigurosa y con un esfuerzo grande en la construcción de todos los instrumentos cualitativos y también algunos cuantitativos de carácter descriptivo que nos permitirán sondear y explorar con todos los participantes, con profes y con alumnado, su alfabetización videolúdica. Y luego, por otro lado, hemos estado también seleccionando los centros que van a participar en los distintos territorios. Aquí tenéis que pensar que somos 16 investigadores de, pues no sé si 8 o 9 universidades de 3 países diferentes, además. ¿No? 1, 2, 3, sí. Entonces, toda esta parte ha sido bastante compleja. Trabajaremos con 5 centros, tenemos los consentimientos de 3 de los centros, justo hoy nos han enviado el de Navarra. Qué bien. Tenemos también ya confirmado Cantabria, tenemos confirmado Baleares, y estamos un poco cerrando los flecos de los últimos centros que nos queda, y es un poquito a lo que más nos hemos dedicado, selección de centros, ir también un poco conociéndonos nosotros, preparar todos los instrumentos de recogida de datos no vinculados a la medición del impacto del programa, que esto lo estamos haciendo por otro lado con Raquel, pero sobre todo para explorar los niveles de cultura videolúdica de profesores y alumnos. Y nada, pues también preparando, como bien sabes, y está siendo una pieza muy importante tú ahí, nuestro primer encuentro presencial en Salamanca dentro de unos días, donde pondremos en común todas estas experiencias previas y empezaremos a esbozar las actividades que haremos para los juegos que utilizaremos a partir del año que viene. Del curso que viene, vamos, a partir de septiembre. De septiembre-octubre. Sí, ya que lo has mencionado, con muchas ganas de podernos juntar la mayoría del equipo aquí. Un saludo a Marta Martín, mi colega, ¿no? Mi compañera en la Facultad de Educación. Yo estoy en la Facultad de Filosofía. Estoy aprendiendo mucho con vosotros, ¿no? De todas estas cuestiones. Lo has mencionado, 16 investigadores, 3 países, la complejidad de este tipo de proyectos, bueno, quienes estéis dentro de la academia sabéis que es enorme. Quienes no, pues os podéis hacer una idea de lo difícil que es gestionar todo ello. Estamos haciendo ahora mismo todo el trabajo de montar la visibilidad y la plataforma de difusión del proyecto. Pronto, ¿no? También habrá pues una web en la que se podrán consultar todos estos datos con mucha más minuciosidad y naturalmente pues estamos a vuestra disposición por las redes, ¿no? Yendo a la cuestión de los coles, ¿no? De los centros con los que estamos hablando, ¿podrías hablar un poquito acerca del perfil de estos centros, ¿no? El perfil, bueno, pues el terreno, ¿no? Concreto de la actividad educativa en los que va a profundizar el proyecto? Bueno, nosotros por diversas cuestiones vamos a trabajar en educación secundaria. Algunas de las experiencias que os he mencionado antes han sido en los últimos cursos de primaria, en el tercer ciclo, pero sí que creíamos que poner el foco en los primeros años de secundaria era muy interesante. Entonces vamos a trabajar de primero a cuarto de la ESO, en su mayoría con centros públicos, posiblemente por las dificultades que os comentaba a la hora de acceder y escoger a los centros, posiblemente incluyamos también algún centro concertado, es decir, lo que se llaman pues, centros semi-privados o semipúblicos fuera de España, ¿no? Semi-private. Y realmente intentamos que la muestra de los distintos territorios, a su vez, sea representativa de los institutos en nuestro estado, ¿no? En España. Es verdad que al final todos tienen peculiaridades. Por ejemplo, el centro con el que vamos a trabajar aquí en Baleares es un centro en un contexto complejo, en una barriada complicada. Y bueno, creemos que esto también nos va a ofrecer muchas posibilidades de trabajar pues, con alumnado en ocasiones en riesgo de exclusión social. Pero bueno, no hemos buscado tampoco de manera intencional situaciones ni dramáticas ni particularmente truculentas. Entonces, bueno, pues lo que pueden ser institutos, pues, unos igual en zonas a nivel social pues más favorecidas, otros en lugares un poquito menos favorecidos, pero bueno, que representen un poquito la diversidad de los institutos en España. Vamos a movernos al tema picante, un poquito de salseo a la cuestión. Vamos a hablar de las dificultades y las fricciones.
que conlleva todo esto. Algunas reuniones, bueno, pues han mostrado, ¿no?, lo difícil que es navegar por el fango burocrático de todos los papeles que hay que preparar. ¿Podría destacar alguna dificultad en particular, algún punto de resistencia concreto al intentar implementar este proyecto en las aulas, ya sea, pues de nuevo, a nivel burocrático o propiamente didáctico o de alguna otra índole? Ujú. Bueno, pues la primera la has mencionado tú, ¿no? Y además es algo que ya conocíamos todos los que hacemos investigación en la universidad. No es cuestión de quejarnos porque creo que es la profesión más maravillosa del mundo y yo doy todos los días gracias de que podamos dedicarnos a leer, a estudiar, bueno, esta frase es muy bonita, pero también a hacer papeles, ¿no? Esto Ujú. realmente nos consume una cantidad de tiempo. Tú que tienes además un cargo orgánico de responsabilidad en tu universidad, Hmm. lo sabes mejor que nadie. Y es una pena, ¿no? Porque mucho de nuestro músculo se va ahí. Y en la gestión de proyectos, pues yo lo desconocía, pero cada paso, cada paso implica 40 correos, 40 aprobaciones, 40 trámites, ¿no? Entonces, claro que es muy bonito desde fuera ver pues cómo nos llegan consolas para los centros, cómo hacemos cosas, pero detrás de eso, pues sí que hay muchísimo trabajo de pico y pala, ¿no? Y la gente tiene, incluso aquí desde administración, en la Universidad de Illes Balears, que aprovecho para saludar a Gabriel, la mejor voluntad para ayudarnos todo el mundo, pero bueno, es un sistema burocrático y complejo. Luego, yo creo que también ha sido un punto complicado la confirmación de los centros participantes. Yo era muy optimista, pensé que no supondría ningún esfuerzo, además teniendo como tenemos a tanta gente en los distintos territorios, pero Ujú. el profesorado, si decimos que nosotros estamos a tope de papeleo y que estamos desbordados, el profesorado de primaria y secundaria, sobre todo, pues no os lo podéis imaginar. Entonces, claro, llegar cuando hemos llegado en febrero, marzo, abril y decir, oye, ¿sabéis qué? Y además de las 250 cosas que hacéis, tenemos un proyecto súper chulo de videojuegos para que hagáis. Y claro, están totalmente desbordados, viendo que hay que poner las notas enseguida. Entonces, pues bueno, ha costado este proceso de negociación hasta que hemos dado con los centros. Afortunadamente, pues la gente que estáis en distintos territorios habéis hecho un trabajo fantástico y como te digo, ya están casi cerrados todos, ¿no? Pero hemos tenido que seducir al profesorado y Sí. hacerle ver que esto no es una carga extra de trabajo, sino que es una manera de ayudarle a trabajar cosas que tiene que trabajar sí o sí. Nosotros en este programa, como os decía antes, vamos a trabajar sobre todo mm, la competencia cívica y la competencia socioemocional. Para quienes no estéis tan metidos en educación, tenéis que saber que en el contexto europeo, cualquier experiencia educativa en primaria, en secundaria, educación de adultos, más allá de las cosas concretas que haga, enseñar matemáticas, enseñar lengua y literatura, tiene que abordar una serie de competencias básicas de manera transversal. Bueno, pues nosotros el programa lo que hacemos es agarrar dos, que son la 5 y la 6, la competencia personal, social y de aprender a aprender, y por otro lado la competencia cívica, que, como digo, tienen que trabajar los profesores sí o sí desde sus asignaturas de manera transversal y ayudarles a trabajarlas de manera explícita desde los videojuegos. Entonces, ha sido eso, intentar hacerles ver que esto no es una carga extra, sino algo que les va a ayudar. Y bueno, estas cuestiones es un poquito lo que más nos ha costado. Y luego también, pues, la logística típica de ser un equipo tan grande, tan distribuido. Yo, y esto posiblemente sea una carencia mía, tú me conoces bien, Alejandro, sabes que mi estilo no es directivo y que fomento y quiero que todo el mundo encuentre su espacio y Ujú. tire del carro a su manera. Y esto pues es muy interesante, ¿no? Porque hace ver, saca lo mejor de cada uno, pero también posiblemente igual una gestión más directiva en ocasiones pues pudiera ser más productiva, ¿no? Bueno, esas son un poquito las dificultades a las que nos hemos encontrado, pero nada al lado de la ilusión que tenemos y de la marcha del proyecto, que yo creo que es muy positiva. Fíjate, mencionabas que en octubre habíamos empezado a preparar cosas. Esto si no recuerdo mal, lo pedimos a comienzos del año pasado, con la convocatoria del año pasado, ¿puede ser? Esto se
Pues es que, a ver, ya tendríamos Sí, que hacer aquí febrero o marzo del retrohistoria. año pasado empezar a pedir las firmas Eso de es. toda la gente, solamente para darle una idea, ¿no? A los que, bueno, pues a todos los que escuchen este episodio, que no Ujú, estén dentro de la dinámica de pedir proyectos, ¿no? Que es en sí mismo un trabajo, ujú. cómo se las trae y la manera en que uno tiene que pensar la temporalización de todas las cosas en estos niveles. Es decir, llevamos, entre comillas, este es el primer año y estamos terminando el primer curso, por así decirlo, y estamos empezando a andar. Los resultados del proyecto empezarán bueno, pues a ser más visibles de manera general en los próximos años, pero vamos, es normal Sí. que se demoren y que se planifiquen tareas y actividades para un plazo de 3 años. Sí, tienes razón. Esto lo pedimos en enero. Yo, para que te hagas una idea, estaba todavía en otra universidad. Yo estaba justo a su vez, a mí me habían otorgado la Ramón y Cajal, y creo que se falló, estoy pensando, alrededor del verano, ¿no? Sí, Y luego ya hemos empezado a trabajar en octubre sí. y técnicamente a partir de enero es la fecha que da la agencia estatal para el arranque. Correcto. Mira, te voy a pedir, vamos a Sí. ponernos imaginativos, ¿no? Te voy a pedir que pienses lo primero en un objetivo o ítem, ¿no? Entregable o como lo queramos burocráticamente llamar, que esperamos conseguir en los próximos meses. Mira, pues el primero es, bueno, lo primero, crear una buena disposición en los centros hacia los videojuegos como producto cultural y artístico y explorar, y ya no solo explorar, sino empezar a mejorar como te decía, cultura videolúdica del profesorado y del alumnado. Queremos que se empiecen a generar conversaciones en el centro sobre a qué juega la gente y además que las vinculen con otras manifestaciones artísticas, bueno, y qué cine ves y qué literatura lees, y que un poco se empiece a validar, ¿no? Realmente el videojuego como producto cultural y artístico. Pero sí, en esta primera fase es que se cambie el chip y que el profesorado, sobre todo, empiece a mejorar su alfabetización videolúdica, como decimos en el proyecto. Ujú. Bien, ahora nos vamos al medio plazo, ¿vale? Imagínate que estamos a finales del año que viene. Eh, Dime otro objetivo o hito que crees que podríamos conseguir. Bueno, a esas alturas habremos formado ya de manera reglada y explícita al profesorado en las actividades de Playcom. Nosotros habremos diseñado ya las actividades, que yo creo que ya es un valor, aporta valor en sí mismo. Nosotros vamos a generar un recurso educativo en el que diseñamos 5 actividades para 4 videojuegos independientes que serán utilizados en primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Entonces, a esas alturas tendremos diseñado un recurso educativo que es verdad que se va a testar con nuestros coles, pero que esperamos que enseguida lo puedan utilizar profes de cualquier lado, ¿no? Entonces, como habremos formado ya el profesorado, más allá de Ujú. sus niveles de cultura en juegos original, y estarán empezando a poner en marcha estas actividades, lo que nos gustaría ahí es que realmente estas conversaciones sobre si los juegos son una forma de arte, se pueden hacer cosas en educación desde los videojuegos, se hayan superado y que realmente esta validación del juego ya esté asumida, interiorizada y que realmente no tengamos que ir con ese pico y pala que sí que iremos al principio, sino que en el centro se pueda asumir de manera natural que haya un programa para trabajar desde el cine, otro para trabajar desde los videojuegos, otro para trabajar huertos urbanos y que realmente pues no llame la atención, ni sea algo innovador, ni que destaque por ser algo particularmente destacable. Entonces, es esa validación cultural del juego, te diría. Perfecto, bueno, pues casi te has ido a la siguiente altura, ¿no? Nos vamos a los 10.000 pies, nos vamos ya a un plazo larguísimo, ¿no? No vamos a ponernos en plan el legado y esas cosas, pero sí, imagínate, no vamos a largo plazo, ¿no? Es decir, ¿qué huella anticipas que puede dejar Playcomp una vez se hayan desarrollado todas las etapas? Bueno, pues sí, lo que dices, a ver, me gustaría no sonar muy grandilocuente, ¿no? Pero en esta profesión en la que estamos y que, como te decía, para mí es la mejor del mundo, creo que tenemos una capacidad de impactar en la sociedad decisiva. Nosotros ahora, vale que solo trabajaremos con 5 coles, pero es que esto implica
5 coles con todo el profesorado de primero, segundo, tercero y cuarto, todo el alumnado que tienen, prácticamente vamos a trabajar con 1000 alumnos. Y nos gustaría pues que estas competencias que te he mencionado al principio, es decir, la capacidad para identificar tus emociones, tu capacidad para conocer cuál es o ajustar tu autoestima, mejorar la empatía hacia los otros, o en el ámbito cívico reconocer la importancia de las instituciones democráticas, la importancia de una participación activa. Pues bueno, nos gustaría, y para eso tenemos a Raquel Palomera, como os decía, que es la psicóloga del equipo, que midiéramos y que tuviéramos evidencias sobre la mejora de todas estas variables, porque la investigación ha demostrado que si se mejoran estas cuestiones, se mejoran los lugares y se mejoran los espacios. Yo, por ejemplo, estoy empezando a vivir desde hace unos meses en este territorio nuevo, en las Islas Baleares, en Palma, y al igual que en Cantabria, pues creo que hay muchísimas cosas para mejorar. Estamos en un momento en el que el mundo que os voy a contar, ¿no? Pues está como está, unos niveles de desigualdad social alarmantes, y yo creo que la mejora de todas estas competencias puede contribuir, puede ser ese granito de arena en una sociedad pues más, o en unos barrios, o en unos territorios, o en unos coles, o en unas familias más cohesionadas, y que pongan más en valor pues la importancia de lo socioemocional y de lo cívico. Entonces, pues bueno, eso es lo que nos gustaría creer, que vamos a dejar el mundo un poquito mejor que nos lo encontramos. Y en este caso, pues desde los videojuegos, que es un producto que todos creemos tiene unas posibilidades educativas y de transformación social enormes. Así será, Jorge. Mira, vamos a hacer una cosa antes de finalizar, porque yo ya sabes que yo tengo de todo espíritu podcasteril, ¿no? Yo en esto de las cosas del streaming directo me estoy estrenando aquí ahora contigo, y he visto por aquí, en donde estamos grabando, en Talk Studio, una notificación del chat, ¿sabes? Entonces tenemos a Natalia, que nos ha estado monitoreando esta primera retransmisión, y veo que hace aproximadamente casi 20 minutos, ¿no? Natalia, espero que sigas por ahí. Nos ha planteado una cuestión que, bueno, pues que me parece también que muy bonita y que está muy bien hacerte. Jorge, ¿qué es lo que más valoras de este equipo que has montado tan bien? Bueno, que lo primero que hemos montado, ¿no? Porque realmente yo lo único que he hecho es preguntaros si queríais subiros al carro, ¿no? Así que la responsabilidad, la culpa, para bien y para mal, es de todos los que habéis dicho que sí. ¿Qué es lo mejor? Me pregunta Natalia. Lo mejor de... A ver, pues yo creo que, sobre todo pensando en que muchos nos conocíais, y yo sí que un poco era el que os conocía a todos, aunque algunos no mucho, y hay personas del equipo a las que yo no he visto face to face todavía. Sin embargo, yo alguna vez veo las grabaciones de alguna de las sesiones que hemos hecho, y sí que creo que hay una energía muy, muy especial entre todos, ¿no? Y creo que es un espacio de cuidados, de cariño y de afecto que trasciende lo académico, ¿no? Y es verdad que esta profesión, decíamos antes que era muy guay, pero también puede ser, y algunas personas la interpretan así, muy competitiva, muy, muy de ir con el cuchillo entre los dientes, y creo que el grupo de personas de Playcom representamos solo las cosas chulas, ¿no? de la academia, es decir, ese cariño por el conocimiento, la importancia de viajar, de conocer otros lugares, de mezclarnos con gente diferente. Y pues bueno, yo estoy muy contento, y sobre todo pues tengo muchas ganas de que nos juntemos en breve en Salamanca. Fenomenal. Pues efectivamente nos gustaremos en las próximas semanas. Comenzaremos también a mover un poquito por las redes. Desde luego, si estáis en Salamanca o alrededores, pues os llegará la información y estaré muy bien teneros por allí. Y yo creo que con esto hemos hecho un primer piloto que ha quedado muy chulo, además de 34 minutos, bien clavado, después de los innumerables intentos, lo cual también hay que decirlo. Pero no está mal que haya salido todo en el mismo día, en el mismo momento, ¿verdad? Así que si te parece bien, Jorge, yo creo que podríamos finalizar el stream y la grabación. Yo creo que sí. Alejandro, ¿qué? ¿Tienes ya pensado a quién
¿Quién va a ser tu próxima víctima para el podcast? Tengo algunas ideas, también lo he hablado contigo, ¿verdad? Sí, seguramente sea una persona sumamente interesante por lo que nos está aportando al proyecto y por todo, y bueno, pues por todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, no vamos a decir el nombre de la persona en cuestión, no sea que ya sabes tú la agenda cómo va. La Sí, agenda nuestra que tenemos es complicadita, pero bueno, sí, hombre, naturalmente. Y también qué bueno. cosas que queremos hacer con todo lo que hagamos en el encuentro. Muy bien, pues finalizamos la grabación, finalizamos también el stream. Agradecemos a todos, a todas, en particular y en concreto a Natalia, que nos haya estado apoyando durante esta primera transmisión. Y con eso, bueno, pues os emplazamos a la siguiente entrega de este podcast ampliado de Playcon, pendiente de renovación de nombre. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.